Estoy cansada de leer libros donde el villano se presenta como el ser más despiadado del universo, pero en cuanto conoce a la protagonista se vuelve un conchorrito incomprendido que solamente necesita un abrazo. ¿Dónde quedaron los villanos que de verdad daban miedo? Esos que te hacían dudar de la moralidad, que te mantenían en el vilo con cada una de sus apariciones. Y lo más importante, que no se redimían solamente con un simple beso. Hoy vamos a hablar de por qué parece que los verdaderos antagonistas de los libros están en peligro de extinción. Y hablo especialmente en el romantasy y en el romance. ¿Y es que acaso el amor lo puede todo? ¿Incluso borrar años de maldad y tiranía? ¿O estamos frente a una tendencia que simplifica demasiado la complejidad de la narrativa y la psicología de los personajes? Así que prepárense porque esta conversación va a ser intensa. Amigos de YouTube, yo soy Carla de carla.bookdiary y hoy nos sumergiremos en un debate que me apasiona pero a la vez me frustra demasiado. Estoy hablando de la decadencia del villano. ¿Por qué es que parece que ya no hay villanos de verdad en el romantasy y en el romance? Vamos a desmenuzar por qué la obsesión con el trope White House, por qué elegir y la proliferación de los antihéroes en mi opinión, ido extinguiendo a los antagonistas literarios. Analizaremos de cómo hemos pasado de villanos que te hacían temblar a personajes que con un poco de amor se vuelven el interés romántico ideal. ¿Esto es un reflejo de lo que buscamos como lectores o una simplificación peligrosa de la complejidad humana y narrativa? Y lo más importante, ¿qué complicaciones tiene esto para la profundidad de las historias que consumimos y para la evolución de los géneros de fantasía y romance? Empecemos por el elefante en la habitación, el pilar fundamental de esta redención express, el pasado trágico. Parece que en la literatura actual, especialmente en el romantasy, cualquier atrocidad cometida por un personaje, desde asesinatos en masa hasta torturas psicológicas, se está justificando con un simplemente es que el papá no lo quería, tuvo una infancia difícil, fue traicionado por los suyos, o solo buscaba amor en el lugar equivocado. Pero no me malinterpreten, la complejidad psicológica es un buen trasfondo que puede enriquecer a un personaje. Un villano con motivaciones es mucho más interesante que uno que es malo solo porque sí. Pensemos por ejemplo en Voldemort de Harry Potter. Su pasado con Tom Riddle, su orfandad y su búsqueda de inmortalidad nos dan un contexto, pero nunca justifican sus horribles actos. Él elige el camino del mal. En cambio, ¿cuántas veces hemos visto en el romantasy que el villano que ha cometido crímenes atroces, pero en cuanto la protagonista lo mira con ojos comprensivos, su pasado se convierte en una excusa para todo? De repente sus crímenes son solamente errores o malentendidos causados por su dolor. Y eso para mí sinceramente despoja al personaje de su esencia. Y lo que es peor, trivializa sus acciones. Realmente un pasado doloroso anula la responsabilidad de las acciones del presente. ¿Hasta qué punto podemos seguir excusando actos verdaderamente malvados solamente con un trauma infantil? Este trope, aunque busca humanizar al villano, a menudo termina por despojarlo de su verdadera amenaza, convirtiéndolo solamente en un personaje que necesitaba amor y comprensión para cambiar. Libros como De sangre y cenizas, donde el protagonista masculino, Castle, tiene un pasado oscuro y ha cometido actos atroces, pero su redención llega rápidamente a través de su relación con Poppy. Son un claro ejemplo de esta tendencia. No digo que no me guste la historia, me encanta, pero mi pregunta va más allá de eso. ¿Dónde queda realmente el conflicto moral si el villano se vuelve un cachorrito tan rápido? Pensemos en otro ejemplo. ¿Qué pasa con Darkling de Sombra y Hueso? Un personaje con un milenario de soledad y poder que justifica sus acciones extremas por el bien de su pueblo, pero que al final su interés romántico con Alina lo humaniza de una manera que para muchos le resta la verdadera amenaza que representaba. ¿Es su pasado una razón para perdonar genocidios o tiranías? La línea entre la empatía y la justificación
se empieza a volver borrosa. No es más poderoso un villano que, a pesar de su pasado, elige conscientemente el camino de la oscuridad y se mantiene firmemente ante él, obligando al héroe a enfrentarse a una fuerza inquebrantable. Aquí es crucial diferenciar entre un antihéroe con matices grises y un villano plano que se rinde a la primera de cambio. Un antihéroe como Severus Snape de Harry Potter, Loki del universo Marvel o hasta incluso Backbreaker de Seis Cuervos. Tienen motivaciones complejas, toman decisiones moralmente ambiguas y su arco de personaje puede llevarlo a la redención o a una caída aún más profunda. Son personajes que nos hacen cuestionar la moralidad, la justicia y la naturalidad entre el bien y el mal. Sus acciones no siempre son buenas, pero sus objetivos o su lealtad pueden serlo, o al menos pueden ser más comprensibles. Son grises, complejos y su evolución es un viaje fascinante. Sin embargo, lo que vemos a menudo en el romantasy es un villano que se muestra como la encarnación del mal, que ha aterrorizado reinos enteros. Pero en cuanto a la protagonista le lanza una mirada de desafío o le demuestra un poco de amabilidad, se derrite completamente y se convierte en su protector o en su interés romántico. Esto no es un antihéroe, es un villano de cartón cuya maldad es superficial y muy fácil de superar. Su villanía es más una etiqueta que una característica intrínseca. Pensemos en personajes como Rhys, de Una corte de rosas y espinas, el esposo de todas, el Crash. Aunque principalmente se muestra como un personaje oscuro y antagonista, su naturaleza se revela rápidamente como la de un protector y un héroe incomprendido. ¿Esto es un villano que se redime o es un antihéroe mal interpretado desde el principio? Aquí la línea es muy fina, pero creo que la tendencia actual es borrarla por completo. Los verdaderos villanos, aquellos que tienen convicciones firmes, que persiguen sus objetivos sin remordimiento, que presentan una amenaza genuina y que no tienen un botón de reinicio moral. Esos son los que realmente sostienen la trama. Son el motor del conflicto, el obstáculo insuperable que obliga a los protagonistas a crecer, a tomar decisiones difíciles y hasta sacrificar algo. Sin un villano potente, la historia pierde tensión. El viaje del héroe se vuelve trivial y la historia final carece de verdadero peso. ¿Dónde están los Joffrey Baratheon de Juego de Tronos, los Dolores Umbridge de Harry Potter o hasta incluso la Reina Blanca de las Crónicas de Narnia? Personajes que son intrínsecamente malvados, que disfrutan de su poder, pero que no buscan redención. Y es que por eso mismo que son tan memorables y efectivos en sus roles. Su maldad es un catalizador para el heroísmo de otros. La obsesión con el trope Whitechose también contribuye a esto, donde la protagonista normalmente tiene múltiples intereses románticos y el villano es uno de ellos, lo que casi garantiza su suavizado para encajar dentro de la dinámica romántica. Y esto diluye la esencia de lo que un villano realmente debería. Consideremos la diferencia entre un personaje como Cardan del Príncipe Cruel, quien es un villano en el sentido de quien es cruel y manipulador, pero su complejidad y su eventual relación con Jude lo colocan más en el espectro antihéroe. ¿Es su crueldad una fachada o una parte intrínseca de su ser que se suaviza con amor? Por otro lado, tenemos villanos como Sauron del Señor de los Anillos, cuya maldad es absoluta, una fuerza que no busca redención ni amor. Su presencia es una amenaza constante e innegociable. Esta distinción es vital para la coherencia del mundo y la fuerza del conflicto. Cuando el villano puede ser curado por amor, ¿qué tan alta es la apuesta real? Y esto me lleva a una pregunta incómoda, pero totalmente necesaria. ¿Tienen los autores y la industria editorial general miedo a escribir villanos genuinamente
crueles o malvados? ¿Existe el temor a que el público los cancele o simplemente no los encuentren atractivos si es que no tienen un lado blando o redimible? Creo yo que hay una presión por hacer que todos los personajes deben ser en el fondo buenos o al menos comprendidos y perdonables. En una era donde la empatía es un valor central, hemos llegado a un punto donde no podemos tolerar la maldad pura en la ficción, pero ¿qué pasa con la catarsis que nos produce un villano, que es pura maldad, que encarna nuestros peores miedos, las injusticias del mundo o la oscuridad inherente de la naturaleza humana? Personajes como el Joker en sus diversas encarnaciones, Hannibal Lecter del Silencio de los Corderos. Esos son personajes memorables y es precisamente porque no buscan redención. Son implacables en su maldad, inteligentes, carismáticos y aterradores. Nos obligan a confrontar aspectos incómodos de la psíquica humana. Necesitamos villanos que nos hagan sentir incómodos, que nos desafíen, que nos muestren el lado oscuro de la naturaleza humana sin excusas, sin la promesa de un final feliz romántico. Pero sin ellos, el contraste entre el bien y el mal se desdibuja completamente. La narrativa pierde su filo y el heroísmo de los protagonistas se siente mucho menos ganado. La ausencia de los villanos verdaderamente amenazantes puede hacer que las historias se sientan menos arriesgadas, menos impactantes. ¿Estamos sacrificando la profundidad narrativa por la comodidad de un romance predecible? Eso creo yo que es una pregunta que vale la pena hacerse. Podríamos argumentar que la tendencia a suavizar a los villanos es la respuesta a la demanda hacia el público por romances más complejos, donde la línea entre el bien y el mal se empieza a difuminar. Sin embargo, ¿es posible tener romances más complejos sin tener que sacrificar la integridad del antagonista? ¿No es más gratificante ver a un héroe superar un obstáculo verdaderamente formidable en lugar de uno que se disuelve solamente con un poco de afecto? La literatura en su esencia nos permite explorar los límites de la condición humana y eso incluye la capacidad para la maldad. Si evitamos esa exploración, ¿acaso no estamos empobreciendo nuestras mismas historias? Pensemos en la riqueza de los personajes como el lago de Otelo, cuya maldad es pura envidia y manipulación, sin un pasado trágico que lo justifique. Y aún así, es uno de los villanos más estudiados y fascinantes de la literatura. Y yo me pregunto, ¿por qué no podemos tener más de eso en el romantasy? Y aquí es donde entra la parte mucho más interesante. La conversación, porque sí, a los lectores nos encanta defender a nuestro villano favorito, incluso a aquellos que son verdaderamente malvados. Sé que en este video la sección de los comentarios se va a llenar de gente debatiendo si prefieren a un villano que sea redimible o uno que haga arder el mundo por completo. Así que quiero saber tu opinión. ¿Qué opinas de la decadencia del villano? ¿Extrañan a los antagonistas verdaderamente malvados y que no se redimen? ¿O prefieren esos cachorritos malvados que solamente necesitan un abrazo y una buena sesión de terapia? ¿Creen ustedes que el romantasy ha suavizado demasiado a los villanos? Déjamelo saber aquí en los comentarios. No olvides suscribirte por si aún no lo has hecho y darle like si te gustó esta discusión. Yo soy Carla de carla.bookdiary y nos vemos en el próximo video.